concepto de algunos grandes tratadistas. Bueno, Emmanuel Kant, cuando le preguntaron a él qué es el derecho, ya ustedes lo escucharon, lo vimos en la concepción relacionista, ya los ubiqué. Entonces, el derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás según la ley universal de libertad. Pregunto, profesor, también tiene ¿a qué escuela pertenece? A las dos grandes escuelas. ¿Derecho positivo o derecho natural? ¿A qué escuela? Profesor, positivo porque nos habla de derecho universal. Naturalismo, perdón. Ahora sí, es la escuela naturalista. La libertad es algo que va con el hombre, que nace con el hombre. La libertad es propia de todos los pueblos, es un principio universal, ¿verdad? Universal. Entonces, desde luego que pertenece a la escuela del derecho natural y a la concepción relacionista. Pietro Sanchís, el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana. Ajá. ¿Qué piensan? Positivista, profesor. Y conductista. Bueno, habla de la conducta humana, de las normas, normativistas, conductistas. Naturalista, profe, porque o sea, no habla de normas jurídicas. ¿Cómo que no? Mira, normas. Normas, cuando se habla de normas se entiende que es norma jurídica. Okay. Y él dice, el derecho no puede regular ni lo imposible ni lo necesario, sino solo aquello que las personas pueden o no hacer. Esto es su conducta libre. Pareciera como estar influenciado por Kant, ¿no? Fundamentado en la libertad, lo que el hombre puede hacer. Santo Tomás, el derecho es el objeto de la justicia. ¿A qué escuela pertenece? Valorativa. Naturalista. Bien. ¿Quién me lee con concepción valorativa? Correcto. ¿Quién me lee a Gustavo Radbruch? El derecho es regulación de la vida común, con arreglo a un principio de justicia, pero que ante todo cumple un fin más inmediato, a saber, el de la seguridad jurídica y certeza jurídica, que consiste en crear un orden súper individual de cualquier clase que sea, para dotar prácticamente a la vida social de una instancia decisiva. El fin de la justicia lo cumple el derecho solo cuando es justo. El de la seguridad y certeza lo realiza siempre, por el mero de ser positivo. El problema de la validez del derecho no puede contentarse con una fórmula general absoluta, pero podemos decir que el derecho debe siempre servir a la justicia y en esta estará siempre la última razón de aquella. ¿A qué escuela pertenece Gustavo Radbruch? Ajá. Pero podemos decir que el derecho debe ser siempre servir a la justicia. Naturalista. Positivista. Es un naturalista, Gustavo Radbruch. Es un naturalista. Fíjate lo que está diciendo al último, pero podemos decir que el derecho debe ser siempre, el derecho debe siempre servir a la justicia. Es un naturalista, pero tiene mucho de institucionalista, tiene mucho de funcionalista, porque habla de la certeza del derecho. Acuérdense que yo les decía por qué el derecho cumple una razón social o un control social, porque las normas jurídicas tienen certeza, y eso era una explicación sociológica, pero Gustavo Radbruch tiene mucho su concepto de sociológica, pero pertenece a la escuela justnaturalista. Ahora, bueno, a ver quién se lanza a leer su concepto del derecho creado por él y quién se lo analiza. Hable.
Lo escucho. Profesor, yo creo uno quisiera compartirlo, no sé, pues cualquier ¿Quién me cosa habla? me pueda corregir. Juliet Silva. Ok, Juliet Silva, te escuchamos. A ver. ¿Quién le analiza a Juliet Silva? ¿Quién le analiza? Yo, profesor, yo podría, María Ángel Rojas. Bueno, va Silva primero y después va María Ángel. Ajá. Bueno, yo tengo el siguiente. El derecho sirve a la sociedad, regula normas y garantiza seguridad, legalidad y cumplimiento. La efectividad que en la sociedad se lleva a cabo es el mismo cumplimiento de normas que se deben acatar para vivir en una convivencia y armonía social. A ver. Profesor, primeramente es positivista y además tiene de la concepción conductista, ya que nos habla de la conducta humana y de las normas que en ella se van a implementar. Y habla también de la concesión valorativa, ¿no? Tiene algo ahí de valorativa. A ver, ¿quién más? ¿Quién más lee el concepto? Acá, Yo, profe. profesor María Ángel Rojas. María. María Ángel Rojas. Ajá, dime. El concepto es aquel que se encarga jurídicamente de ¿Cómo así? castigar o ¿Cómo permitirlo. comienza? El concepto es aquel. ¿Cómo así que el concepto es aquel? Me imagino Perdón, que se decía el derecho. el derecho. Ahora sí, ahora sí. Ajá, ¿quién se la va a analizar? Perdón, profesor, todavía no ha terminado. No, que quién se la va a analizar para tenerlo, para que escuche. ¿Quién le va a analizar el concepto a Rojas? Yo, profe, eso lo analizo, a ver cómo me va. Bueno, dale. Escúchala entonces primero, dale. Bueno, mi concepto. El derecho es aquel que se encarga jurídicamente de castigar o permitir los comportamientos entre los particulares e incluso con el Estado. Y eso de sus canales institucionales. A ver. Ahí de una entrando Kelsen, positivista. Y Sí. institucionalista lo veo por ese lado también, profe. Ajá, y de las sanciones, ¿qué derecho tocó ahí? Eh, ¿El subjetivo o el el objetivo? objetivo. Claro, tiene parte de derecho positivo objetivo. Bueno, por último, quién? Profe, yo, Yo, profe, profesor Ulloa. tú, Rodino. Ulloa. Participe uno de los masculinos, ajá. Ulloa. Ok. ¿Quién se lo va a analizar? ¿Quién le va a analizar el concepto Ulloa? Otro varón, pues. Pila. Yo, profesor. ¿Quién es yo? Eduardo Borja. ¿Eduard qué? Borja. A ver, dime, Borja. Ulloa. Ok. El derecho es un conjunto de normas donde se limitan las conductas de los individuos en todas las esferas sociales, con el fin de mantener el orden y la armonía. Estas normas son de obligatorio cumplimiento y la no subordinación trae consigo una sanción. Ajá, dime. Bueno, es positivista, derecho objetivo, ¿Por qué? porque dice que sancionará a los que Ah, no. bueno, perfecto, perfecto, ok. Habla de un Mm. orden. Ajá. También de la concesión relacionalista, porque habla de las relaciones que tienen los individuos. Pero habla de orden. ¿Cómo? Habla de orden. ¿Cuál es la teoría, la concepción que habla de orden? La institucionalista. Institucionalista, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes aprendan a que cuando También hay lean, positivistas ahí de Hankenser.
Sí, entonces la idea que yo quiero con esto es que ustedes aprendan a ubicarse en el tiempo, ¿entendido? Sí, profesor. Me lo damos por cerrado la primera etapa del primer semestre, que el objetivo era generar un concepto del derecho en los estudiantes y que entiendan el concepto del derecho. Bueno, fíjense y vamos a mirar el concepto de Hans Kelsen. Kelsen observa y funda el derecho y lo conceptúa con base en unas características del derecho, con calma. Para Hans Kelsen, el derecho tiene unas características que lo permiten definir. Primero, el derecho es una ciencia normativa. Siempre las normas jurídicas van a decir qué es derecho y qué no es derecho. Decía Hans Kelsen, si la relación o la conducta está en la norma jurídica, la relación o la conducta serán jurídicas. Por eso entonces Hans Kelsen dice que el derecho es una ciencia normativa, es el conjunto de normas. Acuérdense allá en la concepción normativista que yo decía, uno de los exponentes de la concepción normativista es Hans Kelsen. Segundo, dice, el derecho es una ciencia de derecho positivo. Excluye todo orden ideal, excluye todo concepto de moral, excluye todo concepto del bien y el mal. Es decir, él dice, mira, el derecho no necesita del bien y el mal para definirlo o para que se cumpla válidamente. Quien produce el derecho positivo es una autoridad legislativa. Para nada se requiere del concepto de la moral para definir el derecho, porque el derecho se define a partir del derecho mismo. Entonces, por eso es que es una ciencia de derecho positivo. Lo primero que hace Hans Kelsen es desconectar al derecho positivo de la moral. Y de ello habla en la teoría pura del derecho. La tercera característica por la cual Kelsen define el derecho es que el derecho es una ciencia formal que estudia las diferentes formas que asume el derecho. Fíjense, estudia las diferentes formas que asume el derecho. ¿Qué les he enseñado yo a ustedes, a mis estudiantes? ¿Qué formas asume el derecho? ¿Qué es lo que ustedes van a estudiar? ¿El derecho asume forma de qué? De norma. De norma, pero ¿de qué? ¿Cuáles son las fuentes formales de las que le he hablado yo? ¿El derecho asume forma de qué? ¿Qué van a estudiar ustedes durante... ¿Cuál es el último trabajo que van a presentar ustedes? Jerarquía ¿Pero de qué? legislativa. Entonces, ¿el derecho asume forma de qué? De ley. Legislación. De ley. ¿De qué más? De principios. ¿De qué más? De costumbres. De jurisprudencia. De negocio jurídico. De tratados internacionales. Todas esas formas las asume el derecho. Y ustedes van a estudiar esas formas que asume el derecho y la relación que hay entre esas formas. A ver, ¿qué diferencia hay en cuanto a la ley entre la ley que hace el Congreso y el juez? ¿Quién crea la ley? El Congreso. Correcto. ¿Y quién interpreta y aplica la ley? El juez, por supuesto. Correcto. Fíjate que el juez no es creador de la ley. Quien lo crea es el Congreso de la República a nivel nacional. Ya ustedes saben que a nivel departamental y a nivel municipal hay otras autoridades legislativas. Pero si ustedes se encuentran lo que dice Hans Kelsen, el derecho estudia las diferentes formas que asume
y la relación entre esas formas. Fíjate la relación que se da entre la ley y lo que hace el juez en cuanto a la jurisprudencia. Sí, el Congreso crea la ley, pero la ley es interpretada y aplicada por el juez. ¿Y qué se genera en las altas cortes? ¿Qué se genera? ¿Cómo se llama lo que interpreta las altas cortes y los grandes fallos que hacen? ¿Cómo se llama? Jurisprudencia. Entonces existe una relación entre la ley y la jurisprudencia. La ley es creada por el Congreso, pero es interpretada y aplicada por el juez. ¿Entendido? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Bien. Ahora le pregunto a mis estudiantes, antes de pasar a la historia del derecho, ¿qué pretendemos con esta historia del derecho? Que ustedes adquieran la base para hacer el debate del nieto asesino, para que ustedes se dividan en escuela del derecho natural y en escuela del derecho positivo y comiencen a defender o a condenar al nieto asesino con base en el derecho natural o con base en el derecho positivo. Antes de entrar a esto, le pregunto a mis estudiantes, ¿qué duda aún les queda sobre el trabajo de investigación de la ley que me van a presentar el último día de clase? A ver, los escucho. Profesor, la primera pregunta es ¿de qué forma se presentará el trabajo? Por ejemplo, como nosotros queramos, o usted va a establecer, por ejemplo, que sea un ensayo. No, es un ensayito de 3, 4 hojas, sencillito. 4, sí. De 3 a 4 hojas, ya. Perfecto. Lo breve bueno, 2 veces bueno será 3, 4 hojas. ¿Debe llevar todo introducción, conclusión, así o el ensayo normal? Una pequeña introducción y 3 hojitas para sustentar el trabajo. Ojo, el trabajo, leyes a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. ¿Entendido? Claro, profesor. Profesor, y tengo una pregunta. ¿También podemos tocar el tema de leyes a nivel internacional? Bueno, está ahí. Acuérdense que ahí está algo, que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿ah? Que se lo ve el artículo 93 de la Carta Política. ¿Entendido? Profe, en cuanto a los tratados, Es que todo el ordenamiento jurídico tiene que estar ahí. Claro, todo el ordenamiento jurídico en Colombia ahí debe estar. Pero en cuanto a ley, obviamente en ley. Bueno, vamos ahora a recorrer rápidamente. ¿Y qué es lo que yo quiero que ustedes hayan leído? Que hayan leído el manual de filosofía del derecho. ¿Alguno lo ha leído? De la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Estoy en proceso. Un poco, profesor, un poco. Bueno, completo no. Tienen que leerlo la historia del derecho natural y la historia del derecho positivo. Si lo leen, se facilitan las clases que yo les voy a dar. Entonces, ahí van a encontrar la historia del derecho natural y la historia del derecho positivo. Lo van a reforzar, lo van a profundizar. ¿Entendido? Bueno, vamos a mirar la breve historia del derecho. Fíjense que buscar un momento histórico en que surge el derecho no lo hay, no existe. Uno puede decir, hombre, el río Magdalena tiene su origen en el páramo de las Pampas, o en el nudo de Paramillo allá. Y uno sabe que tiene un origen. O como cuando le dicen a uno, ¿cuál fue el origen de la independencia de Colombia contra los españoles? Entonces hablamos del florero de Llorente. Entonces, el origen del derecho no tiene un hecho
histórico que uno diga aquí. Sin embargo, hay episodios históricos que permiten precisar cuándo apareció la lucha entre derecho positivo y derecho natural. Entonces, eso lo vamos a encontrar en esta historia que vamos a analizar a partir de la mitología griega, a partir del derecho de los dioses. Y entonces vamos a primero hablar del jus naturalismo. Entonces ustedes saben, y hemos dicho que el jus naturalismo es el conjunto de principios universales, eternos e inmutables, que pertenecen al género humano. Fíjate que no te estoy diciendo pertenece a un estado, pertenece a un territorio, no. El derecho natural es propio del género humano, es universal. Se le reconoce al hombre por el hecho de ser hombre, por el hecho de nacer. Hay derechos que son esenciales al mismo hombre. Por eso se ha criticado tanto a la Corte Constitucional, que ha atentado contra ese orden cosmológico. Todo niño tiene derecho a nacer. ¿Por qué se va a justificar la muerte de un niño que ya tiene, imagínense, es válido hasta 24 semanas? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Entonces, eso va en contra del derecho natural, que pregona y protege el derecho a la vida, que pregona un orden cosmológico. Todos los niños tienen derecho a nacer. Está en los tratados de los derechos del hombre, en los derechos humanos. Y sin embargo, esta Corte Constitucional ha dado la orden de legalizar esa muerte. Ya no es delito. Simplemente ahora se tienen que crear unas políticas de Estado, unas políticas públicas para que las mujeres puedan abortar legalmente y listo. Profe, hay causales de judicialización después de los 24, después de las 24 semanas, profe. Claro, sí, sí. O sea, lo que se extendió fue el ciclo a 24 semanas, pero cuando es producto de la violación. Pero después de las 24 semanas se tipifica el delito. Claro que sí, así es. Bueno, entonces, ¿qué se ha buscado con el derecho natural? Con el derecho natural, siempre ponerle un límite al poder. ¿Al poder de quién? Al poder del rey, al poder del gobernante. ¿Qué le anteponemos? El derecho natural. Ey, tú no te puedes sobrepasar a este derecho natural. Las leyes que expidan no pueden violar este derecho natural. Entonces, el derecho natural ha procurado siempre ponerle un límite al poder. ¿De quién? Del gobernante, del rey. Entonces, ¿dónde encontramos esos primeros vestigios de ponerle esos límites al rey, al gobernante? En esta época, en la Grecia antigua, en el derecho de los dioses, en las obras de Homero, en las obras de Hesiodo, en las obras de Sófocles, en las obras de Homero como la Eneida, la Ilíada, perdón, la Ilíada y la Odisea, perdón. De Homero, la Ilíada y la Odisea. Y la Eneida es de Virgilio. Bien. Entonces, en estas obras de Sófocles, como fue la tragedia de Antígona, se encuentra una lucha entre el derecho positivo y el derecho natural. Y algunos dicen que aquí se origina el derecho. ¿Algunos se vio la película La Ilíada? El rapto de Helena. El caballo de Troya. Profe, ese es Troya. Por eso. ¿Vieron la lucha? Troya es sobre la Ilíada de Homero. Bueno, entonces la pelea entre Aquiles
¿Y Héctor? ¿Se acuerda? Claro, por el rapto de Helena. Bien, porque Héctor mató al consentido de Aquiles. Y entonces Al primo, Patroclo. eso. Y entonces Héctor, Aquiles reta a Héctor a muerte y lo mata. ¿Y qué hace Aquiles con el cadáver de Héctor? Se lo lleva hacia a su campamento. Lo arrastra. Pero luego mostró un acto de compasión con el padre al ver a su hijo en ese estado. Entonces, ¿qué encontramos allí? La presencia de la fuerza. La autoridad del derecho en esa época era la fuerza. ¿Verdad? Aquiles representa al gobernante, al rey, al poder del derecho. En cambio, el padre de Héctor implora el derecho natural y le dice le dice a Aquiles, yo tengo derecho a enterrar a mi hijo, déjame enterrar a mi hijo. Y acuérdense que él llora, en la película llora mucho y conmueve a Aquiles y lo deja enterrar a su hijo. Entonces, ese derecho natural, ¿cuál era? Yo tengo derecho a enterrar a mi pariente. Eso hace parte del derecho natural. Frente al poder de Aquiles. Aquiles representa la ley positiva, pero el límite se lo impuso el derecho natural. Le dije, tú no puedes traspasar el derecho natural. Bien, eso para explicarles que ahí podemos encontrar la semilla del origen del derecho. También ese origen lo podemos encontrar en la obra Antígona de Sófocles. ¿A alguno se leyó Antígona? No. Bueno, ojalá se lean la tragedia de Antígona de Sófocles. ¿Qué pasa en la Antígona? Sucede que hay un rey que se llama el rey Creonte, gobernante de Tebas. Él llega al poder porque sus sobrinos, obviamente dos hermanos, que eran sobrinos de él, entre ellos Políclenes, pelean la isla de Tebas, gobernar a Tebas, y se baten en duelo los dos hermanos, y se matan los dos hermanos. Obviamente, el que corona como rey es Creonte, porque es nombrado rey de Tebas. Y entonces el rey Creonte considera que el culpable de ese duelo donde murieron los dos hermanos, él dice que el culpable fue Políclenes. Algunos hablan de Polícenes. Bueno, pero yo hablo de Políclenes. Entonces, el rey Creonte considera que Políclenes fue el culpable de ese duelo, el que murieron los dos hermanos, y expide una ley. Primero declara a Políclenes enemigo del pueblo. Lo declara enemigo a través de una ley. Y después saca una ley diciendo, al enemigo no se le entierra, no se le sepulta. Esto de sepultar a las personas en la época antigua, en el derecho de los dioses, era algo sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Que Antígona ve a su hermano insepulto ahí, que iba a ser presa de las aves de carroña, y ella decide enterrar a su hermano. ¿Qué se enfrentan aquí? El derecho positivo que representaba el rey Creontes cuando expidió la norma jurídica, al enemigo no se le entierra, frente al derecho natural de Antígonas. Yo tengo derecho a enterrar a mi familia, yo tengo derecho a enterrar a mi pariente. Se enfrenta allí el derecho positivo y el derecho natural. Y es entonces aquí cuando Antígona se pregunta, ¿qué transgresión
Este es Antígona, que está hablando en la novela, ¿no? O en la obra literaria. ¿Qué transgresión he cometido contra ninguna ley divina? Es decir, Antígona está diciendo, yo no he violado los derechos de los dioses. Yo tengo derecho a enterrar a mi familia. Después dice ella, ¿qué necesidad tengo en mi desdicha de elevar mi mirada hacia los dioses? ¿Para qué llamarlos en mi ayuda si por haber obrado piadosamente me acusan de impiedad? ¿Por qué, si eso merece la aprobación de los dioses, reconoceré que sufro por haber pecado? Pero si son ellos los que pecan, es decir, el rey Creonte, no deseo que sufran otros males que los que me hacen padecer injustamente. ¿Qué opinan, señores estudiantes, aquí ustedes de eso? A ver. Profe, también se podría hacer una asimilación a lo que está pasando en la sociedad con los que están en contra y a favor del aborto. Claro, También está habiendo una lucha entre el derecho positivo y el derecho natural. Así están las dos grandes escuelas allí. Entonces, Antígona, ¿qué pone de su lado? ¿Qué derecho? El derecho naturalista. ¿Y Creonte qué derecho pone de su lado? El derecho positivo. Bien, entonces seguimos avanzando. Llegamos a Sócrates. El naturalismo cosmológico, ojo. Entonces vamos a apuntar historia del derecho natural. A1, como ustedes quieran. A, naturalismo griego. Derecho de los dioses. Apunten ahí para que comiencen a escribir. Si no escriben, se van a rajar en el examen. Y ahí en el naturalismo van a poner Sófocles, la historia de Antígona, y van a poner el primer siglo, 496 o 497 a 406 antes de Cristo. Y ahí vamos avanzando hasta llegar a nuestra época. Y llegamos entonces al siglo 469, vamos a apuntar, y un naturalismo cosmológico o antiguo en Sócrates. Profe, dame un favor de volver a la diapositiva anterior un momentico. Vale, toma la impresión. Ya. Listo. Gracias, profe. Bien. Ahora apuntan. Y un naturalismo cosmológico o antiguo en Sócrates. 469 al 399 antes de Cristo. Y entonces encontramos a Sócrates. Acuérdense que Sócrates fue condenado a beber la cicuta, el veneno, porque en su época fue acusado de corruptor de la juventud. Pero ¿qué era lo que enseñaba Sócrates? El respeto por un derecho natural, el respeto por una ley superior que venía de allá del derecho de los dioses. Y entonces Sócrates es condenado a beber la cicuta. Y un alumno lo convida a huir. Dile, pero maestro, ¿cómo un sabio como tú se va a dejar condenar? Entonces, él dice, es mejor que se cometa una injusticia con uno que uno cometerla. Es mejor padecerla que cometerla. Y yo no puedo violar la ley del hombre porque sería un mal ejemplo para las futuras generaciones. Yo tengo que dejar un ejemplo de respeto por el derecho. Y si yo huyo, le dejo un mal ejemplo al buen ciudadano y aún peor al mal ciudadano. Entonces, fíjate que el gran mensaje de Sócrates es el respeto por una orden o por una justicia superior, por un orden justo, por
un derecho natural. Avanzamos entonces hacia Platón y colocamos ahí en la historia naturalismo de Platón, naturalismo clásico, 427 al 347 antes de Cristo. Ojo que Sócrates no dejó ninguna obra, pero Platón fue alumno de Sócrates. Y todo el pensamiento de Sócrates es leído en las obras de Platón, sobre todo en los diálogos de Platón. Las obras de Platón fueron la República y las leyes. ¿Cuál fue el mensaje de Platón? Hombre, que el derecho positivo debe estar al servicio del derecho natural y que el derecho positivo debe reflejar un concepto de justicia. Es decir, ese derecho natural debe representar el mundo de las ideas justas, que en ese momento o en esa época era la virtud, y que la virtud producía lo que se conoce como felicidad, y que esa virtud debería ser el fundamento de las leyes positivas. Entonces, eso es Platón. Y encontramos a Aristóteles, el naturalismo de Aristóteles, 384 al 322 antes de Cristo. Pónganlo allí. ¿Cuál es el gran aporte de Aristóteles? Que definitivamente habló de una ley natural y de una ley positiva. Y él dijo, mira, la ley natural tiene su esencia en el concepto de lo justo. La ley natural está basada en unos principios eternos, universales e inmutables. El que primero habla de la distinción del derecho natural y del derecho positivo fue este filósofo. ¿Por qué? Por eso es que fue catalogado como el filósofo más grande de toda la historia, Aristóteles. Nos habló de una ley positiva y de una ley natural. Y dijo, la ley natural responde al concepto de justicia. Representa los principios universales, eternos e inmutables que pertenecen a la condición humana, pertenecen al universo. En cambio, dijo, la ley positiva es el conjunto de normas jurídicas vigentes que regulan la conducta de un pueblo en un momento histórico determinado. Fíjate cómo tú vas empezando a diferenciar lo que es el derecho natural del derecho positivo. El derecho natural es universal, pertenece al hombre por su misma naturaleza, por su esencia, nace con el hombre. Allí donde hay condición humana, hay derecho natural. En tanto que el derecho positivo se relaciona con un determinado estado, se relaciona con un determinado territorio. De tal suerte que les he dicho a ustedes, señores estudiantes, Venezuela tiene su propio derecho positivo. Colombia tiene su propio derecho positivo. Ecuador tiene su propio derecho positivo. Brasil tiene su propio derecho positivo. Y a raíz de eso proclama cada estado su propia soberanía. La soberanía de cada pueblo, que es muchas veces vulnerada por otros pueblos, como lo que está pasando ahora mismo. Y entonces, cada pueblo tiene derecho a ejercer su propia soberanía con base en su propio derecho positivo, con base en su propia constitución política. Entonces, míralo bien, que el derecho positivo
está relacionado con un determinado estado, territorio o pueblo. En cambio, el derecho natural está fundado en los principios que son universales, eternos e inmutables, como la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad. Y hay una característica que dijo el estudiante aquí muy importante: el derecho positivo caduca o deja de existir. Claro que sí, el derecho positivo pierde vigencia, se deroga una norma, un código es derogado y ya deja de ser derecho positivo. Entonces, ¿cuál es el derecho positivo? El que está vigente es el derecho positivo, señores estudiantes. El derecho positivo vigente es el derecho positivo. El que ya no es vigente, el que está derogado, ya no es derecho positivo. Por eso es que el derecho positivo se define como el conjunto de normas jurídicas vigentes, o sea, que se está aplicando actualmente, que regula la conducta de un pueblo determinado en un momento histórico determinado. Entonces, ahí vamos entendiendo lo que es el derecho positivo. ¿Entendido? Señores estudiantes, ¿alguna duda todavía? A ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Claro, Sí, profesor, profesor. entendido. Claro, profe. Bien. ¿Qué tienen que hacer ahora, mis queridos estudiantes? Leer el manual de filosofía del derecho para la próxima clase, para facilitarle la clase al profesor y para adquirir argumentos. ¿Para qué? Para participar en el debate del derecho positivo enfrentado al derecho natural en el caso del nieto asesino. Entonces, para la próxima clase se van a traer leído la historia del derecho natural y el derecho positivo en el manual de filosofía del derecho de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. ¿Ya algunos lo bajaron o no? Sí, señor. Claro que sí, profesor. Compártanla entre todos y nos vamos a leer esa historia del derecho natural y del derecho positivo para algún día ser jueces o magistrados y luchar en contra de la corrupción. Ponerse un buen escudo y luchar contra todo lo que está pasando en esos concursos y que puedan llegar ustedes a magistrados si yo no lo logro en esa lucha. ¿Oyeron? Sí, profesor. Bueno, Sí, señores, Correcto, profesor. voy a seguir preguntando en la próxima clase, vamos a seguir estudiando. Miren lo que vamos a ver en la próxima clase, la Roma clásica. Entonces, ¿qué me van a investigar? Los dioses griegos y los dioses romanos me van a poner, lo voy a poner aquí. ¿Qué dioses me van a estudiar un poco de mitología griega y mitología romana? Dioses griegos y dioses romanos. Ejemplo, por lo menos, ¿cuál era la diosa de la justicia en Roma? ¿Cuál era la diosa de la justicia en Grecia? ¿Cuál era el máximo dios en Grecia? Zeus. Zeus. Y entonces, Claro que ellos eran hijos de Crono. Perfecto, pero entonces, ¿cuál es la historita? Que ustedes vean que hay una relación entre Roma y Grecia. Profe, pero si los dioses romanos son Claro, con básicamente la lo mismo invasión que los griegos, solo que con otros nombres. Cuando Dioses con la romanos son invasión una del réplica Imperio de los Romano griegos. que se creó cuando se creó el Imperio Greco-Romano. Perfecto. Entonces, hay algo muy importante que ustedes tienen que aprender. La reflexión filosófica, ¿dónde la encontramos? ¿En qué? ¿Dónde? La reflexión filosófica, ¿la encontramos dónde? Los grandes filósofos, ¿dónde están? En Grecia.
Claro, en Grecia. Grecia. ¿Y la reflexión jurídica dónde la encontramos? Roma. En Roma. Eso, perfecto. Ahí vamos aprendiendo. Entonces, para la próxima clase me traen la mitología griega, los dioses romanos y los dioses griegos. ¿Oyeron? Sí, señor. Bueno, Correcto, muchas profesor. gracias a todos y nos vemos en la próxima clase. Ya saben,